Muy bien. Abran su Biblia en el libro de Amós. Amos a Amós. Porque vamos a hacer un recorrido por este libro que esta semana pues estaba leyendo. Todas las veces que me ha tocado leer, pues muchas veces, ¿verdad?, que lo he leído a este libro, pero siempre me llama mucho la atención. Es un libro que por su estructura me impacta mucho. Hoy vamos a hacer un recorrido por todo el libro de Amós, pero muy rápido, ¿no?, para que entendamos en qué consiste su profecía y tal vez a partir de esto ustedes quieran después estudiarlo en casa con más detenimiento. Vamos a conocer un poquito a Amós. ¿Quién era Amós? Dice el capítulo 1, versículo 1, las palabras de Amós, y ahí dice quién fue. Fue uno de los, ¿qué era? Era un pastor, ¿verdad? Pero no era pastor de iglesia, no habían pastores en aquella época. Era un pastor de ovejas. ¿Qué más nos dice ahí? Bueno, si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 7, cuando el sacerdote Amasías lo confronta y le dice, oye, ya no deja de profetizar, entonces nos da unos más detalles de lo que era, de quién era Amós. El versículo 14 dice, entonces Amós respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profetas. Lo estaba diciendo en el sentido de que él no era un profeta profesional, como los profetas que le profetizaban al rey de Israel, que eran pagados y le hablaban al rey lo que quería escuchar. Además, dice Amós, yo no tengo dinastía de profetas, mis padres, mis abuelos, nadie fue profeta, ¿no? En ese sentido lo dice, no soy profeta ni hijo de profetas, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces, ¿a qué se dedicaba? A la agricultura. Y dice además, versículo 15, y Jehová me tomó de detrás del ganado. Entonces, ¿qué era? Ganadero, ¿verdad? Era hombre de campo. Además nos dice que era honesto porque estaba detrás del ganado, no detrás del robado. Eso es bueno. Ok. Perdón por el chascarrillo. Muy bien. ¿Qué más? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice entonces, palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. ¿Acerca de quién? De Israel. Para esta época ya estaban divididos los reinos. Estaba el reino de Judá al sur y estaba el reino de Israel al norte. ¿A quién le está profetizando? Al reino de Israel. Ok. Pero dice que era uno de los pastores de Tecoa. ¿Y esa región de dónde estaba? En Judá. Por eso, en el capítulo 7, cuando Amasías el sacerdote le reclama a Amós y le dice, vean ustedes el versículo 12, Amasías dijo a Amós 7:12, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. ¿De dónde era Amós? Él era de Judá, y por eso Amasías, que era uno de los sacerdotes falsos del rey de Israel, Jeroboam, le dice, vete a tu tierra a profetizar allá. ¿Qué andas profetizando acá en Israel si tú eres de Judá? O sea, ¿qué onda contigo? Entonces, Amós era un hombre de campo, ¿sí?, dedicado al campo, de Judá, de la región de Judá, pero que fue llamado a profetizar a Israel. Qué curioso, ¿verdad? ¿No encontró Dios a alguien digno en el reino del norte que profetizara? Que tuvo que mandar a alguien del sur. Entonces, ¿qué hacía ahí vamos a ver lo que hacía Amós.
Regresamos al versículo 1 y dice que profetizó acerca de Israel en días de ¿qué? Fíjense, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, aquí está diciendo que mientras Josías era rey de Judá, él fue enviado a profetizar a Israel, ¿verdad? ¿Y quién era el rey de Israel en ese tiempo? Jeroboam II, porque hubo antes un Jeroboam. Este es el Jeroboam II. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en Reyes, en el segundo de Reyes, capítulo 14, vemos un poquito de la historia de Jeroboam II. Si quiere, vamos para allá. En segundo de Reyes, capítulo 14. En el versículo 23, ¿qué dice? Reinado, el título dice reinado de Jeroboam II. Durante este reinado es que Dios envió a Amós a profetizar. Ahora vean lo que pasaba en ese tiempo. Es bueno que nos empapemos de lo que pasaba. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Amasías era el mismo ¿cómo se llama? Usías, Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó, ¿cuánto? Tuvo un reinado largo, 41 años reinó. E hizo, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él quiso pecar a Israel. Este es el primer Jeroboam. Y aquí por eso se llama el Jeroboam II. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá. Eso quiere decir, extendió el territorio de Israel. Entonces fue un rey que tuvo éxito. Como rey pagano, es reconocido en la historia universal como un buen rey, porque con sus guerras aumentó el terreno de Israel. Además edificó ciudades y entonces trajo riqueza y prosperidad al reino de Israel. El problema entonces no estaba ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político. ¿En dónde estaba el problema? En lo espiritual, con Dios. Ahí estaba el problema. Entonces un rey que trajo muchas cosas buenas a su país. Restauró los límites, dijimos, hasta Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, ¿qué sucede? Dios ayudó por misericordia a esta nación, a manos del rey de Jeroboam. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se apartó de Dios. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que había pertenecido a Judá, no está escrito en los reyes de las crónicas, etcétera, ¿verdad? Del mismo Jeroboam. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, era un rey, humanamente hablando, bueno, que trajo fuerza, grandeza al reino de Israel, pero en lo espiritual permitió la idolatría, tenía sacerdotes falsos y el pueblo entonces adoraba a otros dioses. Su fracaso estaba en lo espiritual. Así que íbamos bien, porque a esta nación, a este pueblo en este tiempo es el que mandó Dios a Amós. Lo agarró de Judá y lo mandó a profetizar a Israel en este momento. Ya nos queda más claro, ¿eh? En Amós capítulo 1, versículo 1, entonces dice que en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahora, entonces, ¿por qué, si no era hijo de profetas ni de familia de profetas, por qué Amós se animó a dejar Judá e ir a profetizar a Israel? ¿Cuál era la lógica de Amós? Fíjense, es una lógica muy simple. Dice en el capítulo 1, versículo 2, y dijo: Jehová rugirá desde Sión
Y luego dice el capítulo 3, versículo 8, si el león ruge, ¿qué sucede? ¿Quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, ¿qué está diciendo Amós? Dios me mandó que les dijera esto. Si Dios habla, pues yo profetizo. Qué lógica tan sencilla, ¿no? Él dice, yo no tengo estudios, no soy de familia de profetas, nada de eso. Simplemente Dios me dijo, diles esto y yo se los digo. Así es. ¿Qué hace un profeta? Decirle las palabras de Dios al pueblo. Muy bien, ese es Amós y este es el tiempo en el que le tocó profetizar. Ahora sí, vámonos directo a la profecía de Amós. Primero, en el capítulo 1, notamos que Amós le escribe una profecía a varias naciones. Versículo 3, ¿a quién? ¿Todos están ahí? ¿Sí? ¿A quién? A Damasco. ¿Y por qué le llama la atención a Damasco? Dice al final del versículo 3, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. ¿Sí? Versículo 6, ¿a qué otra nación? A Gaza. ¿Y por qué? Al final de ese versículo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9, a Tiro. ¿Y por qué? Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Versículo 11, ¿a quién más profetizó? A Edom. ¿Por qué? Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Luego, versículo 13, ¿a quién? A Amón. ¿Y por qué? Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Capítulo 2, versículo 1. ¿A quién? A Moab. ¿Y por qué? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Se dan cuenta cómo le escribe a Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab por diferentes pecados? Les llama la atención ahí por cosas malas que hicieron. Pero vean cuando llega a su pueblo, a Judá e Israel, ¿cuál es el reclamo de Dios hacia su pueblo? Versículo 4, ¿a quién le profetiza? A Judá. ¿Y por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová. Mientras a las otras naciones les reprocha pues las cosas malas que hicieron, ¿cuál es el reproche de Dios contra su pueblo? Menospreciar la ley de Jehová. El principal pecado del pueblo de Dios es menospreciar la ley. Mientras a otros pueblos les pueda reclamar otros tipos de conducta, el reclamo de Dios a su pueblo es menospreciar su ley. Y luego el versículo 6, ¿a quién le escribe? A Israel. Ya le reclamó al reino de Judá, al reino del sur, por menospreciar la ley. ¿Y qué le reclama al reino del norte, a Israel, al que le va a profetizar mayormente? Pues un montón de cosas, pero vean lo que termina diciendo el versículo 7. Con todas esas malas acciones, ¿qué sucede? Profanando mi santo nombre. ¿Qué es lo que más daño hace, no? ¿Qué es lo que más afecta al nombre de Dios? Porque es el pueblo de Dios y con sus malas acciones que estaban haciendo, profanando el santo nombre de Dios. Como ustedes pueden ver, los pecados, la naturaleza de la acusación de Dios hacia las diferentes naciones es diferente a la naturaleza de la acusación de Dios a su pueblo. El principal pecado del pueblo tiene que ver con menospreciar la ley de Dios y con ello, ¿qué? A través de menospreciar la ley de Dios, ¿qué sucede? Profanar el santo nombre de Dios. Tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. Versículo 11, el capítulo 2, versículo 11 nos dice la razón. Dice, y levanté a vuestros hijos para profetas y a vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Qué es nazareos? Dedicados a Dios. Dice, yo a tus hijos los diseñé, los pensé para que fueran profetas y nazareos dedicados a Dios. Pero ¿qué hiciste tú? Versículo 12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos
que parte de la dedicación de los nazareos, ¿cuál era? No tomar vino. Y dice, ustedes le dieron vino a sus nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Ahí está, el principal pecado del pueblo de Dios tiene que ver con su relación con Dios. Dios los quería consagrados y tú les diste vino. Es como si ahora un padre le dijera a su hijo, tómate esa cerveza, mijo, ve a la fiesta, júntate con los muchachos del barrio, no pasa nada. Es como eso, ¿no? Tus hijos son consagrados, son dedicados, y tú los mandas, y tú les dices, vayan. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Y con ello pues profanaban el nombre del Señor. El juicio comienza por la casa de Dios. Capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, hay muchos países, muchas naciones, pero a ustedes son mi pueblo. A ustedes he conocido. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Porque Dios disciplina a quién. Pero bueno, ¿a quién disciplina? A los que son hijos. Si no es hijo, no lo disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Y el contenido de la profecía de Amós tiene que ver con eso, la disciplina divina, cómo es, cómo viene. Así que sigamos adelante descubriendo esto. Vámonos ahora a el capítulo 4, porque ahí Amós nos habla acerca de señales que Dios mandó como para que el pueblo se diera cuenta de que andaba mal. Dios muchas veces se encarga a través de cosas cotidianas, de circunstancias de la vida. Dios se encarga de llamarnos la atención para que nosotros digamos, estoy mal en esto, ¿qué está pasando? Y entonces Dios permitió ciertas cosas en el pueblo, pero ellos no supieron leer estas señales de Dios, no las supieron ver. Pero aquí las tiene Amós, vamos a verlas. ¿Listos con su Biblia? Muy bien. Bueno, primero en el capítulo 4, versículos 4 y 5, les dice, id a Betel y prevaricad, aumentar en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, vuestras ofrendas cada 3 días, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, ¿quieren seguir con su vida religiosa? ¿Quieren cumplir religiosamente? Vengan a la iglesia, canten. Pero eso no es lo que yo quiero. Dice, si lo queréis, si así lo quieren, háganlo, hagan eso. Pero eso no es lo que Dios quería. Y por eso les manda algunas señales. Vamos a ver cuáles son las señales. Versículo 6. Ustedes me dicen cuál es. 4:6. ¿Qué dice? A diente limpio. ¿Y hubo qué? Falta de pan. ¿Qué les mandó? Hambruna, hambre. Versículo 7, ¿qué mandó el Señor? Detuve la lluvia. ¿Qué hubo? Sequía. Versículo 9. ¿Con qué? Con oruga, plagas. Les envió plagas a sus sembradíos. Versículo 10. Mortandad, o sea, epidemias. Versículo 11. Os trastorné. ¿De qué está hablando ahí? Pues de derrotas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 5, versículo 3 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Derrotas. Dios iba a provocar derrotas. Ellos iban a salir a pelear, puras derrotas. Los trastorné, dice el Señor. Así es como Dios llama a su pueblo a cuentas, a través de circunstancias. Y el pueblo que a veces no sabe leer esas señales, porque ¿qué nos dice en cada caso? Versículo 6, al final del versículo 6, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová,
Al final del versículo 8, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Al final del 9, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Al final del 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, al final, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El pueblo no supo leer las señales. Dios enviaba sequía, mortandad, hambruna, plagas, epidemias, derrota, y el pueblo no supo leer las señales. Entonces no se volvieron al Señor. Por tanto, ¿qué dice el Señor? Versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios te va a llamar a cuentas. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cuando estamos haciendo mal, Dios nos va a llamar ¿a quiénes? A sus hijos. Te va a llamar a cuentas. ¿Ok? ¿Y para qué nos llama a cuentas el Señor? Capítulo 5, vamos al capítulo 5. Seguimos con nuestro recorrido de Amós. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Ordenarnos que regresemos a Él en arrepentimiento. Dice el versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, ¿qué? Buscadme y viviréis. Y luego dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Versículo 8, buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Cuál es el llamado de Dios? Búsquenme, de veras, búsquenme. Ya no anden con su religión, cumpliendo religiosamente nada más, pero no sin seguirme. Búsquenme de veras, búsquenme. Esa es la invitación o la orden que el Señor realiza, ¿no? ¿Y por qué esa premura del Señor de decir, ya búsquenme, búsquenme? Porque puede ser demasiado tarde, cuando ya queramos. Vean lo que dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. No sea que, ¿eso qué significa? Va a llegar el tiempo. O sea, arrepiéntete, búscame mientras hay tiempo, porque cuando ya quieras puede ser demasiado tarde. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues Dios es bueno y después me entrego y después me dedico. ¿Crees que te va a llegar el tiempo? ¿Crees que vas a tener la oportunidad? Puede ser demasiado tarde. Entonces Dios ordena al arrepentimiento. Y si no se arrepienten, ¿qué va a suceder con el pueblo? Versículo 18. Hay de los que desean el día de Jehová, como creyendo que es algo bueno. Cuando el Señor venga, el día de Jehová es cuando el Señor venga. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Si no se arrepiente el pueblo, ¿cómo será el día de Jehová? Ahora, si ellos se arrepienten, el día de Jehová, ¿cómo será? Pues de gozo. Los que esperamos la venida del Señor, le decimos, sí, ven, Señor Jesús, va a ser un día de gozo. Pero para los que andan mal, ese día será de tinieblas y no de luz. Eso lo dice también el versículo 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Así será el día de Jehová para los que no, ¿qué? Los que no se arrepienten. Pero el pueblo sigue pensando en religiosidad. Versículo 21. ¿Qué le dice el Señor? Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Entonces el Señor dice, no me traigan ofrendas, estoy hastiado de su religión, no quiero religión. ¿Qué es lo que quiero? Versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿A qué se refiere? Juicio, justicia, conducta, cambio de vida. Lo que Dios lo quería era un verdadero arrepentimiento. No cumplir con la religión, sino un verdadero arrepentimiento, un cambio
de conducta en las personas. Es lo que Dios estaba esperando de su pueblo, que con todas estas llamadas de atención ellos se arrepintieran y cambiaran de verdad. Pero ¿cómo estaba el pueblo, hermanos? Aquí vamos a ver transparentemente cuál era la condición de Israel. Vamos a verla, ¿les parece bien? Capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo estaba el pueblo? Reposado. Y dice Amós, ¡ay! ¿Qué es eso? Así como yo andaba ayer. ¡Ay! Es una expresión de dolor, de lamento. Y dice, ¡ay de los reposados! Dice el versículo 4, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Están reposados. ¿Qué significa esto? Que no les apura nada. No se han dado cuenta de la situación real de su pueblo. Creen que están bien. ¿Por qué creen que están bien? Tienen dinero, prosperidad, políticamente les va bien. Jeroboam les tiene un país con un gran territorio, las ciudades amuralladas, fortalecidas, el ejército fuerte. Se sentían bien. Entonces, ¿cómo estaban? Reposados. ¿Qué más? Hay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Cómo andaban? Confiados. ¿Y qué es? ¿Confianza en qué es? ¿Qué significa que estaban confiados? Confiados en que no vendría el mal contra ellos. No va a pasar nada. Vean ustedes, por ejemplo, el capítulo 9, versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, ¿qué decían? No se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Cómo estaban? Confiados. Confiados, no nos alcanzará el mal. Así estaba el pueblo de Israel. No veían las señales, no escuchaban la invitación de arrepentimiento porque estaban reposados y confiados. Ok, ¿qué más? Versículo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y vean lo que sigue. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. José se refiere al reino de Israel. No se afligen por el quebrantamiento que estoy mandando al pueblo. No les causan nada de aflicción, están tranquilos, están reposados y están confiados. ¿Y por qué se creen así? Pues ya lo dijimos, porque se creían fuertes. Vean ustedes el versículo 8. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, ¿qué dijo? Abomino la grandeza de Jacob, su grandeza, porque se sentían grandes, fuertes, y aborrezco sus palacios. Habían construido fortalezas, palacios grandes, y ellos se sentían confiados por eso. Y dice el Señor, yo abomino esa grandeza del pueblo, porque eso es lo que hace que estén confiados. También dice el versículo 13, vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿Qué decían ellos? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? ¿Cómo se sentían? Fuertes, poderosos, superpoderosos, invencibles. No hemos adquirido poder con nuestra fuerza, pero el Señor, ellos no se saben algo, que el Señor es especialista para ablandar, para ablandarnos. ¿Necesitamos una ablandadita? Si de repente necesitamos una ablandadita, Dios es bueno para ablandar. Y le dice Dios al pueblo, versículo 14, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá. ¿Ustedes se creen muy fuertes? Yo levantaré una nación que podrá contra ustedes. Los va a hacer sentir débiles. Los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. O sea, en todo su territorio. Todo el territorio que ellos habían conquistado y habían extendido, todo ese territorio iba a ser oprimido por una nación diferente. Entonces,
el Señor enviará una catástrofe que los superará y los humillará. Es lo que Dios iba a hacer hacia el pueblo. Así es que el pueblo estaba confiado, decía nada nos va a pasar, pero Dios les está diciendo no estén tan confiados. Soy el Dios Todopoderoso. Los voy a humillar por bien de ustedes. Su fuerza no hace que no me escuchen, que no me vean, que no se acerquen. Voy a tener que ablandarlos. Capítulo 7. En el capítulo 7 tenemos algunas visiones que ve Amós, que Dios le envía. Y al ver esas visiones, ¿qué hace Amós? Intercede por el pueblo de Israel. Vamos a verlo, está muy interesante. Versículo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba ¿qué? Langosta. O sea, el Señor iba a enviar una. ¿Qué es lo que ve Amós en esta visión? Que Dios iba a enviar una plaga sobre los campos. Entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Amós al Señor? Señor Jehová, versículo 2. Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Qué palabras, ¿verdad? De Amós, intercediendo a Dios por Israel. Perdona, Señor. Jacob es pequeño, no sabe lo que hace. Perdónalos. ¿Y qué hizo el Señor? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Luego Dios envió otra visión a Amós, versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. En su visión, ¿qué vio Amós? Destrucción sobre la nación. ¿Y qué hizo Amós? Dijo: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. 2 veces funcionó la intercesión de Amós, pero vino una tercera visión. Y dice: me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho ¿qué? A plomo. ¿Qué es eso? ¿Qué usan los albañiles? Una plomada para que su muro quede derechito. Dice que estaba el Señor arriba de un muro hecho a plomo. Y en su mano, ¿en la mano de quién? De Dios, del Señor, una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. O sea, los voy a medir a ver si están derechos. ¿Y qué luego que dice? No lo toleraré más. Ya no me intercedas, Amós. Intercediste 2 veces y te hice caso, pero ya no se puede más. Ya no se puede. No lo toleraré más. Y todavía había una visión más. Dice el capítulo 8, el versículo 2, y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano, o sea, de madura, de fruta ya madura. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Hermanos, tenemos que entender que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Ok? ¿Y qué iba a suceder con el pueblo? Como Dios iba a permitir que el pecado prosperara. Porque ¿qué sucede cuando la gente quiere pecar? ¿Dios los detiene? No. Entonces los entrega a su pecado. ¿Y qué pasa cuando la maldad prospera y sigue adelante? Que la gente comienza a querer buscar a Dios a su manera. Vamos a ver capítulo 8. La situación iba a empeorar, ¿no? Vean lo que dice el versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan y
achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Y la injusticia se iba a multiplicar, ¿se dan cuenta? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidará jamás de todas sus obras. Y entonces, ¿qué iba a pasar con la tierra? ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? Entonces la maldad iba a crecer, ¿y qué iba a pasar con la tierra? La gente se iba a estremecer. ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Todo habitante de quién? De la tierra. ¿No llorarán? ¿En qué condiciones iban a estar ahora? Llorando, lamentando, porque el pecado aumentó. Pues tú lo aumentaste, tú lo permitiste y ahora estás llorando. Y entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? He aquí vienen días, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En esos tiempos, en los que la maldad se iba a multiplicar. E irán errantes de mar a mar, o sea, sin encontrar el camino. Eso quiere decir, no estaban dirigidos por la palabra de Dios, no estaban dirigidos por el Señor, por los profetas de Dios, por los deseos de Dios. Iban errantes buscando, o sea, estaban perdidos. Buscaban pero perdidos. ¿Por qué no estaban buscando donde deberían? En la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, o escuchando en aquel tiempo a los profetas de Dios. Entonces su búsqueda era infructuosa, estaban errantes. Dice, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, pero ¿qué iba a pasar? Y no la hallarán. Buscarán, pero no la hallarán. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos enseña este principio? No es cuando tú quieras, es cuando Dios lo permite. Así de fácil. Dios te va a presentar oportunidades, no quieres, y después tú lo buscas a tu manera. No, así no. No es cuando tú quieras y como tú quieras, es cuando Dios lo permite. Hay que aprovechar los momentos que Dios nos da para esto. Ahora, sin embargo, capítulo 9, y con eso termina siempre, los profetas de Dios siempre terminan dando una esperanza, ¿no? Y en el capítulo tenemos este hecho, ¿no?, de que Dios siempre deja un remanente, un pequeño grupo de gente que sí ha sido fiel. Vamos a verlo. En los versículos 2 al 5 dice, aunque cavasen hasta el Seol, primero esto es lo que Dios iba a hacer, su disciplina es tremenda, vean, aunque cavasen hasta el Seol, ¿dónde es el Seol? Hasta el lugar de los muertos, de allá los tomará mi mano. No se van a escapar. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y os morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Quieren tener los ojos de Dios? Yo sí, pero para bien, no para mal. Muy bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Ok, es el Señor el que hace todo eso. Ok, ¿vamos bien? El Señor va a hacer eso. Su disciplina es tremenda y nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Sin embargo, hay una cosa que dice el versículo 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino, ¿qué? Pecador, contra los pecadores. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Pero vean lo que sigue. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. No del todo. No del todo. O sea, el castigo va a ser fuerte, nadie se escapará. Sin embargo, no va a ser del todo. ¿Por qué? Vamos a ver la explicación, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Cómo zarandeada? Dice, bueno, zarandeada entre todas las naciones. ¿Cómo?
como se zarandea el grano en una criba. ¿Qué es una criba? Como un colador, ¿verdad? Una coladera. Entonces se iba a zarandear para que pasaran algunas de cierta medida y arriba se quedaran otras de otra medida. ¿Es para hacer qué? Separación. Con una criba, ¿qué se hace? Separación. Dice aquí, van a ser zarandeados como con una criba. ¿Y qué más dice ahí? Y no cae un granito en la tierra. O sea, cuando se está cribando, ¿qué sucede? Quieres conservar lo que está cayendo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Conservarlo para qué? A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. A espada morirán. Entonces, vean la imagen que nos pone Amós, ¿no? Dios va, a través de esta disciplina fuerte que sucedió, ¿no? Porque en el año 722, poco después del reinado de Jeroboam, porque después de Jeroboam, que duró 41 años su reinado, vinieron otros 4 o 5 reyes, pero que duraron un mes, una semana, bien poquito. Ya fueron pocos reyes, malos todos ellos, y el reino de Israel fue conquistado por Asiria. Se cumplió lo que el Señor dijo. Una disciplina tremenda, fueron una tremenda mortandad. Unos pocos quedaron vivos y fueron llevados a Asiria, otros pocos se quedaron en la tierra de Israel. Tremenda el castigo. Este castigo que Dios iba a mandar iba a funcionar como ¿qué? Como una criba para separar. Dios iba a castigar a unos y iba a perdonar a otros. Y Dios sabe perfectamente bien a quién. Él sabe perfectamente bien a quién. A Dios no se le escapa nada. Y entonces, ¿quiénes iban a ser perdonados? Pues dice el versículo 12, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Esos se iban a salvar. ¿Por qué? Dice, ellos poseerán el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, la disciplina de Dios funciona como una criba. A nivel personal, va a ser cribada nuestra vida en el sentido de que Dios va a quitar todo lo malo y va a dejar lo bueno. Y a nivel grupal, pues Dios se va a encargar de quitar a unos que hacen mal y a dejar a los que hacen bien. Esta es la disciplina de Dios. Ahora, ¿qué aprendimos entonces? ¿Qué hemos aprendido acerca de la profecía de Amós? Una disciplina que nos muestra cómo es la disciplina divina. Hagamos un resumen. ¿Qué aprendimos? Número 1, que el pecado del pueblo de Dios, el principal pecado del pueblo de Dios, ¿cuál es? Menospreciar la ley, menospreciar su palabra. De ahí viene todo lo demás. Pero el principal pecado del pueblo, nosotros somos pueblo, ¿cuál es? Menospreciar la palabra. Por eso nosotros ahora estamos dándole mucho respeto y mucho énfasis a estudiar la palabra con temor y reverencia para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Hermanos, por eso no dejen de asistir a sus grupos de estudio, para que adquieran el hábito de estudiarla ustedes y sus hijos. Entonces, el principal pecado del pueblo es menospreciar la ley. ¿Qué temor deberíamos de tener si dijéramos, ay no, ya me la sé, no, ¿a qué voy? Aprovechen la oportunidad. ¿Y cuál es? Como resultado el otro punto, como resultado de menospreciar la ley del Señor, profanar su santo nombre. También aprendimos que Dios nos lleva a su encuentro, nos llama a cuentas a través de provocar dolor, provocar en nosotros algunas situaciones para que asumamos nuestro pecado. Dios va a mostrar, a permitir circunstancias que nos causen dolor para que caigamos a la cuenta de que estamos mal. Él pide que lo busquemos, pero no con religiosidad, sino con arrepentimiento. Pero el pueblo está muchas veces confiado, creyendo que son fuertes y que nada les pasará. Pero la paciencia de Dios tiene un
límite. No tolerará más la situación. Y cuando ya quieras buscar a Dios, a lo mejor ya no va a ser el tiempo. Sí, porque la situación está muy mala y apremias, entonces quieres buscarlo y ya no vas a encontrar. Y cuando Dios permite disciplina es para zarandear, para cribar, para sacar lo malo y dejar lo bueno. ¿Hemos aprendido? Ok.